Buenos días, bienvenidos todos y todas. Vamos a dar inicio a la conferencia que nos ofrecerá la doctora Magali Robalino Campos, Formación Docente, una responsabilidad compartida. Doña Magali, voy a darles un resumen de su currículum. Nació en Ecuador, se desempeña desde octubre del 2008 como especialista del sector de educación de la oficina de UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Anteriormente, desde el 2003, se venía desempeñando como especialista regional de educación en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, OREAL. La doctora Robalino tiene un título de pregrado de Comunicación Social, otro de Medicina, ambas por la Universidad Central de Ecuador, más un título como pedagoga de la Universidad Técnica Particular de Loja. Cuenta con especialización en gestión y evaluación de proyectos por la Universidad de San Francisco de Quito, además de una maestría en desarrollo educativo por la Universidad Central de Ecuador. Es candidata al doctorado del programa Políticas Públicas y Profesión Docente de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. También ha ejercido el cargo de directora ejecutiva del CENAICE, del Centro Nacional de Investigaciones Sociales de Educación del Ecuador, directora de la revista pedagógica Tiempo de Educar, Ecuador, miembro del Consejo Nacional de Educación del Ecuador, asesora de la Comisión de Educación del Parlamento Ecuatoriano, asesora técnica de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias de la Educación, consultora en UNICEF, UNESCO, Convenio Andrés Bello y varios ministerios de educación de la región. Es autora de varias publicaciones, ensayos y artículos publicados en revistas tanto del Ecuador como de otros países. Vamos a dar inicio a la conferencia. Luego de la conferencia se va a abrir un periodo de preguntas, para lo cual todos ustedes tienen dentro de sus carpetas unos papelitos para que ahí anoten sus preguntas y podamos evacuarlas al final de la conferencia. Ahora la doctora Robalino nos va a dar su exposición. Muchas gracias, buenos días con todas, con todos. Un agradecimiento muy especial a los organizadores. Costa Rica es un país siempre muy interesante para trabajar, para aprender, para compartir. De hecho, este es uno de los países que participó en el Programa Regional de Políticas Públicas para la Profesión Docente, que fue una iniciativa de la UNESCO, tanto a nivel regional como con la oficina que atiende Centroamérica y que tenemos precisamente aquí en San José. Y por lo tanto tenemos muchos colegas, muchos amigos que están trabajando en este sueño de relevar la profesión docente como una profesión estratégica para el desarrollo de los países. Así es que gracias a los organizadores y un agradecimiento especial a Lupita, una querida amiga que junto con otros colegas en Costa Rica, Eliana y muchos más, han estado acompañando estos procesos de reflexión a nivel regional. Lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes precisamente el resultado de este recorrido que hemos estado haciendo en América Latina en relación a los temas docentes. Y quisiera, por lo tanto, empezar colocando esto: cuestión docente, tema docente, profesión docente, porque ese es el marco en el que desde mi punto de vista hay que reflexionar, analizar y transformar la formación docente. En América Latina hay experiencias muy interesantes de propuestas innovadoras y de cambio y de reflexiones sobre formación docente, pero tal vez una de las limitaciones es que cuando abordamos la formación docente, como cuando abordamos la carrera o como cuando abordamos la evaluación o las condiciones de trabajo en términos de salarios, etcétera, lo hacemos desde una perspectiva como bastante focalizada.
Y a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado en estos campos, han sido esfuerzos que no han tenido una articulación y un marco integrador, lo que nos ha llevado a tener resultados poco eficaces en relación al esfuerzo realizado y a los resultados esperados. Por ello es que quisiera colocar esta primera idea gruesa: un proceso de reflexión y de transformación en la formación docente implica una perspectiva global de la cuestión docente, de la educación en los países y en la región, y por lo tanto también de los modelos de desarrollo a los cuales estamos tratando de arribar desde un proceso de formación inicial. Y por eso es que estoy presentando ahora algunos temas que a continuación voy a mencionar, pero quería traer estas palabras de José Luis Esteve, un maestro español que falleció hace 2 años, que escribió mucho sobre profesión docente, que escribió sobre malestar docente. No sé si algunos de ustedes recuerdan un libro clásico que tiene él que precisamente se llama Malestar docente, y que tuvo muchos años trabajando y apostándole a la profesión docente. Y José Manuel decía: la profesión docente es siempre una actividad ambivalente. Nos presenta, como en el mito de Jano, el de las 2 caras, una puerta abierta por la que podemos entrar o salir. Por una parte, la enseñanza puede vivirse con optimismo y convertirse en una forma de autorrealización profesional, ya que en ella podemos darle sentido a toda una vida. Por otra parte, no es posible esconder la otra cara de la profesión docente, una profesión exigente, a veces físicamente agotadora, sujeta siempre al juicio de un público que con sus preguntas nos pone a prueba, no solo en nuestros conocimientos, sino también en nuestra propia coherencia personal. En los debates sobre profesión docente y en los debates sobre formación inicial y formación continua, no solo se juegan los temas técnicos, se juegan también las percepciones, las emociones, las realizaciones individuales, y por eso armonizar un compromiso profesional con un tema personal que hace a la realización de cada uno de nosotros es fundamental, y este es también un mensaje que quisiera colocar. En el marco de esta reflexión mayor para llegar a formación inicial, quisiera entonces muy rápidamente, hacer un recorrido de algunos datos del contexto educativo de América Latina, revisar algunos de los temas que hoy se están trabajando, y cuando digo hoy no hablo de hoy hablo de este periodo, por lo menos de una década, respecto de calidad de la educación, un tema que hoy está en debate y que algunos autores incluso dicen que está en disputa, dada su relación con comprensiones mucho más amplias respecto del desarrollo y de la política. Y finalmente hacer algunas reflexiones sobre debates, avances y tensiones en la formación de docentes en el marco del derecho a la educación. Y este es el otro tema que me gustaría afirmar. No es cualquier formación docente, no es cualquier profesión docente, es la formación, es la profesión, es la educación desde una perspectiva del derecho humano al cual tenemos todos los seres que habitamos esta tierra. Bueno, entonces muy rápidamente, mencionar que América Latina, como ustedes ya saben, no es la región más pobre del planeta, pero es la más inequitativa. De hecho, ahora muchos de nuestros países como Bolivia, que todavía están en situaciones económicas difíciles, ya son considerados países de renta media inclusive, y de a poco la cooperación y los apoyos internacionales se están retirando. Sin embargo, América Latina, que tiene aproximadamente 500 millones de habitantes, es una región con pobreza en medio de la riqueza. Y decimos que es la más inequitativa porque el ingreso del 10% más rico supera en algunos países en 20 veces al ingreso del 40% más pobre. Es la más inequitativa porque es la que tiene la mayor brecha entre ricos y pobres. Países como Brasil, Chile, México son los que están a la cabeza de estos análisis respecto de inequidad. El 43% de la población en América Latina, según la CEPAL al 2003, son pobres. La situación ha mejorado, pero no ha mejorado lo suficiente como para cambiar el dramatismo que tiene esta cifra, porque casi el 20% son indigentes y de ellos el mayor porcentaje está en mujeres
en niños y en niñas. El tema género va a estar presente en todas las formas de inequidad, de discriminación y de exclusión. El 11% de la población, según la OPS, por supuesto especialmente niñas y niños, tienen algún grado de desnutrición. Estas imágenes, que para algunos de los países resultan un poco extrañas, en países de América Latina todavía siguen siendo imágenes recurrentes. Hay algunos avances en el campo educativo interesantes que quisiera revisar rápidamente. Ustedes conocen que la UNESCO coordina un equipo interagencial que produce cada año el Informe Mundial de Monitoreo sobre las metas de educación para todos. De hecho, ese es el estudio al momento más serio y riguroso que existe sobre la educación a nivel global, y particularmente recomendaría que lo revisen periódicamente, dado que aún cuando aparece como con un año de retraso por el tiempo que tarda en elaborarse, sin duda ofrece un panorama bastante cercano a lo que pasa en educación en el mundo y en los países en relación a las metas de educación para todos que se establecieron en 1990 en Tailandia y que posteriormente se ratificaron en el año 2000. Más allá de que haya autores y haya países que están planteando que las metas en algunos lugares han sido superadas, no deja de ser una referencia importante, y por eso traje estos datos. En América Latina y en el mundo han ocurrido grandes progresos hacia la universalización, particularmente de la enseñanza primaria. Algunos de los países más pobres muestran altos incrementos en la escolarización de los niños, reducción en las disparidades entre los sexos y mayores oportunidades para los grupos desfavorecidos. En el caso de América Latina, nuestra región está cerca de lograr esta meta que se planteó en el 90 y que se ratificó en el 2000 en Dakar, respecto de que el 100% de los niños tengan acceso a la educación primaria, y sobre esto voy a volver después un segundo. Sin embargo, de que el número de niños que están sin escuela está por debajo del registrado en la mayoría de regiones del mundo, como vamos a ver después, no deja de ser significativo todavía el desafío que tenemos respecto a que los niños y niñas ingresen a la escuela. Hay también un interesante avance no suficiente del acceso a la educación preescolar. Muchos de los países han ido avanzando a colocar la obligatoriedad también para la educación preescolar. Recuerden ustedes que hasta hace poco era obligatoria la educación primaria. Algunas de las constituciones y algunas de las leyes en los últimos años han incluido en el trayecto o en el tramo de educación básica obligatoria a la educación inicial por el valor fundamental que tiene en los siguientes años. Por lo tanto, la matrícula, y aquí es bien importante, la matrícula, no la cobertura, es el logro más importante en la región, aun cuando tenemos diferencias por país y diferencias al interior de los países. El problema de los promedios es que nos da una imagen como global, pero a veces esconde las diferencias que hay entre países y entre regiones. Y decía que la matrícula es el logro más importante porque con frecuencia en los análisis cometemos el error de homologar matrícula con cobertura o con escolarización. E incluso los reportes que hacen los países sobre cobertura en realidad son, en algunos casos, reportes de matrícula. El problema no es solo la matrícula, que efectivamente ha avanzado. Yo no sé exactamente el dato de Costa Rica, pero hay países como el Ecuador que han pasado del 92 al 96%, y así hay logros importantes. Pero ocurre que en el trayecto o hay repetición o hay deserción. El problema no es solo matrícula. El problema es que los niños se mantengan en la escuela, aprendan lo que deben aprender y además que sea en el tiempo que corresponde que aprendan. Y ojo con esto, porque esto nos pasa incluso a las instituciones que reportan cobertura como tasa de matrícula. Creo que se me fue o no. Sí, yo quería traer este dato porque se asocia mucho al debate que hoy se está llevando sobre formación inicial. Ahora todavía no estamos entrando en eso, pero quería que ustedes miraran que los análisis que hace el Informe Mundial de Monitoreo mencionan que hay una relación directa entre avances educativos
y avances en las otras áreas sociales. Y este es un tema que a veces olvidamos los educadores. También los educadores, cuando estamos frente al grupo de trabajo, cuando estamos en la institución, cuando estamos en la escuela, tenemos este contexto marcado y olvidamos que este es un contexto que está inserto en un contexto mayor. Por lo tanto, las discusiones sobre la política, sobre los problemas sociales, sobre el desarrollo científico es un tema que alude a los educadores y que alude también a las instituciones de formación docente. El informe menciona que estos avances educativos en América Latina y el Caribe se debe a las políticas desarrolladas, por ejemplo, para incrementar los servicios de atención médica y sanitaria a la madre y al niño. En la eliminación, también tiene que ver con la eliminación de costos que obstaculizan el acceso a servicios básicos de salud materna e infantil, y por otra parte, a que en muchos países se han ido desarrollando programas sociales complementarios para mejorar las condiciones económicas de las familias. Quería colocar este tema porque me parece, colegas, especialmente quienes están dirigiendo aquí el debate sobre formación docente, que estos temas típicamente colocados en las discusiones sobre economía, sobre política y sobre sociología, son temas que han de ser discutidos también por los educadores y también por las organizaciones que tienen que ver con la formación docente. Sí, esto es poco común todavía, porque también tenemos la tendencia a sacar la educación y a sacar la formación inicial de la discusión global de las ciencias sociales en los países. Si ustedes se dan cuenta, si hay una relación directa entre políticas intersectoriales de nivel social y avances educativos, entonces habría que preguntarse cómo la formación de docentes está incorporando estos debates a las discusiones que tienen que ver con su transformación y con su fortalecimiento. Pese a los avances que se están mencionando y que yo he pasado muy rápidamente, hay libros enteros sobre esto, hay también algunos desafíos muy fuertes en la región. 3 son los que el último informe de monitoreo de educación para todos trae: la calidad de la educación, la retención de los niños en las escuelas y la conclusión de la educación básica en los tiempos correspondientes. Obviamente este reporte tiene que ver con las metas de educación para todos, por eso aquí no se menciona educación superior, que es otro gran debate. Recuerden ustedes que en la década de los 90 especialmente se focalizó la atención en educación básica, lo cual ha generado mucha polémica, porque de alguna manera se fue marginando a la educación superior, y al marginar a la educación superior se marginó también el desarrollo científico y tecnológico de los países, y de alguna manera por ahí fuimos cayendo en esta trampa del subdesarrollo. Si la educación superior, ustedes compartirán conmigo esta opinión, es central al momento de pensar en el desarrollo científico y tecnológico de los países, y por lo tanto en modelos políticos y económicos soberanos y autónomos, aunque sean muy articulados en el contexto internacional. Dada la condición actual de los sistemas educativos, en el 2015 podrían haber 56 millones de niños privados de escuela y 710 millones de adultos sin competencias elementales en lectura, escritura y cálculo. Si las cosas van como están yendo hasta el momento en los países de América Latina, esta podría ser la situación en el 2015, cuando se supone que deberíamos estar cumpliendo el 100% de las metas de educación para todos. Y algo que es bien interesante mencionar es que los programas de alfabetización, que ha sido un gran logro en la región, particularmente en los gobiernos de fuerte tendencia progresista o izquierdista, caso Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, donde le han puesto mucho énfasis al tema de la alfabetización. Sin embargo, es importante considerar que la alfabetización no es una vacuna. No es que cuando uno aprende ya para toda la vida. Depende del uso y del desarrollo. Por lo tanto, aquí estamos hablando solo de alfabetización, digamos, pura, un término poco adecuado, pero no estamos hablando de la alfabetización funcional, que es todavía mucho mayor y que además tiene que ver también con los países industrializados. La alfabetización funcional es uno de los problemas más graves actuales en Europa, por ejemplo.
pasa. Ya, ¿cuáles son algunos de los temas que están planteados en relación a eso? Es decir, hay muchas preguntas, muchas interrogantes que dicen, bueno, los países han puesto muchos esfuerzos, los países se han endeudado, gran parte de los proyectos nacionales de los 90 tuvieron que ver con proyectos que vinieron de la mano de préstamos internacionales, es decir, préstamos que los países todavía siguen pagando, pero además del propio presupuesto general, también los países han hecho esfuerzos muy grandes y hay interrogantes reiteradas de qué es lo que pasa, que a pesar de todas estas grandes reformas y todos estos esfuerzos, los resultados no son los resultados esperados. Yo traje aquí a un autor que me parece particularmente interesante, que es Joan Barroso, portugués, que hace todo un análisis respecto del tema de las reformas y la participación. Y él dice algo que a mí me parece como muy pertinente para los contextos también latinoamericanos. Las reformas de los 90 particularmente fueron pensadas por unos, ejecutadas por otros e impuestas a todos. El tema de la participación es un tema central. Es un tema central porque lo que ocurre es que la participación de los actores es la única posibilidad de garantía de cumplimiento de los objetivos, sabiendo que además necesitamos procesos de acompañamiento, de apoyo y de formación. Pero probablemente estos tres temas que menciona Barroso son temas que podemos ver en varios países latinoamericanos en relación con los esfuerzos que se han realizado para mejorar la educación. Él habla de una concepción determinista de cambio, bajo el supuesto de que los sistemas sociales son regulables por criterios de racionalidad y de eficiencia definidos por el poder central. En países como el mío, las reformas en primer lugar, cuando han venido de la mano de préstamos, han venido en cierto sentido casi empaquetadas. O sea, estos son los componentes, estos son los temas por los cuales hay que avanzar, e incluso estas son las metodologías de aplicación. Es más, en algunos países hasta han llegado con los equipos de asesores para el desarrollo de esas reformas. Pero además se ha pensado que basta con tener un buen documento de reforma, que de hecho hay muy buenos, muy lógico, muy coherente, que basta un documento de reforma para que la aplicación vaya de acuerdo al documento. La realidad no es regulable solamente desde el deseo. La realidad tiene matices, tiene enormes posibilidades que van marcando los procesos de cambio, y por eso es que la participación es central al momento de trasladar un proyecto de reforma en una reforma en el campo. Esta idea de que basta un documento y basta una decisión y basta una política, probablemente es una de las razones por las cuales nos hemos anclado al deseo más que a la realidad. El carácter exógeno de la reforma otra vez tiene que ver con la participación. Reformas que vienen desde afuera, reformas que vienen desde los círculos de especialistas y que en ocasiones países que por ejemplo han convocado a consultas o han convocado a eventos de legitimación, que no sustituye la participación. Una cosa es la participación, que es corresponsabilidad, y por eso el título del Congreso a mí me parece particularmente relevante, responsabilidad compartida, pero la participación es estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y esto no siempre ocurre y se confunde participación con información o participación con validación, lo que nos deja tranquilos al momento de discutir estos procesos. Finalmente, Barroso plantea que también en estas reformas ha habido una lógica normativa deductiva, una separación entre la concepción y la ejecución. Unos grupos planean y otros tienen que ejecutar, entre los principios y la práctica. Los principios podrían eventualmente incluso ser como muy coherentes. La práctica define modificaciones y esta separación ha tenido que ver en los resultados. Entre el centro y la periferia, entre la formación y la acción. Y aquí quería colocar ya, antes de llegar al punto central de la formación, ¿qué le dice esto a la formación inicial? O sea, estos temas que están aquí planteados respecto de la concepción determinista, del carácter exógeno y de la lógica normativa deductiva, también aluden a los procesos de transformación de la formación de maestros. No solamente es a los procesos de cambio educativo.
tenemos o no tenemos experiencias de procesos de cambio en la formación docente que de alguna manera son armados, pensados, pero que no hay una responsabilidad y un compromiso de todos los involucrados, y eso hace que los resultados después no estén en la línea de lo esperado. De la misma forma, ¿cuál es la relación entre la formación y la acción? ¿Cuál es la relación entre las instituciones de formación docente y los lugares donde se traduce efectivamente lo que están haciendo, que son las escuelas? Y no me estoy refiriendo a las prácticas, donde muchos estudiantes son, perdonen la palabra, colocados en las escuelas para hacer unos procesos de práctica, y que en muchos países van a aprender en vivo y en directo lo que es la educación tradicional, porque no hay esta relación, esta simbiosis entre las instituciones formadoras y las escuelas. Empiezo a colocar de alguna manera algunas preguntas provocadoras como para generar procesos de debate con ustedes. Paso a algunos datos relacionados con los docentes en América Latina. Como ustedes se darán cuenta, esta presentación está estructurada como para ir colocando varios temas y luego espero conseguir realizar un enlace con cada uno de ellos. En América Latina hispanohablante hay más de 7 millones de docentes. ¿Cuántos tenemos en Costa Rica? 65. 45. Ahí sí es como quien da más. Vamos a pensar entonces que estos 45.000, 60 o 65.000 docentes de Costa Rica forman parte de este universo de un poco más de 7 millones de docentes que existe en toda la región. El salario promedio de los docentes en América Latina es inferior entre un 25 y un 40% al de otros profesionales y técnicos con un nivel de formación comparable. No sé cuál sea el caso de Costa Rica, estoy haciendo una referencia un poco más latinoamericana, pero países como Brasil, como Argentina, como Chile, que supuestamente tienen economías un poco más afirmadas, traducen también este dato. A pesar de los esfuerzos que han realizado especialmente las organizaciones docentes, los profesores siguen teniendo un nivel inferior en cuanto al tratamiento salarial. Los salarios de los docentes en general se definen por negociaciones entre los empleadores y las organizaciones, más que por políticas y sistemas de remuneración. Es cierto que hay avances interesantes en los últimos años. El caso del Ecuador es un avance muy interesante, donde una propuesta de sistema de remuneraciones fue incluida en la ley de educación, y por primera vez, sin una movilización de los docentes, se han estado produciendo elevaciones periódicas. El caso de Brasil también resulta interesante. Los colegas de las organizaciones de docentes que están aquí podrían mirar esa experiencia, que a mí personalmente me parece muy útil, porque la Confederación Nacional de Trabajadores de Brasil ha tenido una participación muy activa en el Consejo Nacional de Educación y ha conseguido por primera vez en un país federal como Brasil que los profesores tengan lo que se llama un piso salarial, porque como ustedes saben, México, Argentina y Brasil son países federales y el salario de los profesores depende de los recursos de cada estado. Por hacer el mismo trabajo puede haber diferencias muy grandes en el ingreso salarial. Entonces, casos como el estado de Sao Paulo, que es un estado rico, donde los profesores ganaban muy bien, como 20 veces más que profesores de un estado pobre en el nordeste por hacer el mismo trabajo. Hoy se ha conseguido lo que se llama la ley del piso salarial, y es que todos los profesores tengan un mínimo sobre el cual pueden hacer negociaciones. Entonces, estoy refiriéndome a que de a poco hemos ido avanzando también a una presencia mayor de los docentes en los debates sobre el tema de remuneraciones como política pública y no como acción de presión, que ha sido y sigue siendo todavía la historia en varios países. Por otra parte, las leyes que regulan el trabajo docente en algunos casos son eminentemente administrativas, es decir, legislan sobre todo el ingreso, las sanciones, los estímulos, pero no son leyes que estimulen el desarrollo profesional, la carrera profesional. La carrera es vista casi como esta línea de evolución que es nacimiento, crecimiento y muerte. Es decir, la carrera debiera ser el proceso de desarrollo permanente de los docentes, y las leyes
o los estatutos docentes en una buena parte de países no están regulando y estimulando la carrera pública. En algunos países, y empiezo a entrar un poquito al tema de la formación inicial, aún se mantiene en el nivel no universitario. Este es un tema polémico, da para otro congreso. ¿Cuál es la diferencia entre la formación inicial de los antiguos normales o de las escuelas normales y el nivel universitario? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? ¿Existe realmente un cambio en la calidad? Pero de hecho, para el imaginario social, una carrera universitaria es una carrera valorada. Es decir, el hecho de que la formación de maestros en algunos países todavía esté en el nivel secundario da la idea también, más que del nivel, de la valoración que la sociedad tiene de la profesión docente. Por otra parte, a pesar de los avances que hay para crear sistemas de formación y desarrollo profesional, y aquí yo estoy usando el término desarrollo profesional como todo el proceso de formación docente integrado. En algunos países el desarrollo profesional se refiere a la capacitación o a la formación continuada. Quisiera hacer esta aclaración solamente para ubicar. A pesar de que hay algunos esfuerzos por crear sistemas de formación que articulen los niveles y los actores involucrados, todavía hay serios cuestionamientos a la formación inicial de maestros al momento en que los profesores se incorporan a las escuelas. En el campo de la evaluación, ustedes van a hacer una revisión más profunda sobre la historia de Costa Rica, hay por lo menos dos tendencias en la evaluación docente. Una evaluación para la mejora y una evaluación para el control. La evaluación para la mejora, y esto no solamente hablo de la evaluación docente a nivel global, a nivel nacional, también de la evaluación docente a nivel institucional. La evaluación para la mejora tiene consecuencias en el desarrollo profesional, en el fortalecimiento del equipo docente, y generalmente es una evaluación interna, es una autoevaluación, porque la evaluación para la mejora se basa en la confianza en los docentes y en las instituciones educativas. Mientras que la evaluación externa, la evaluación para el control, generalmente es externa, porque estamos partiendo de la sospecha de que no estamos haciendo bien las cosas y necesitamos a alguien de fuera que nos venga a controlar, a evaluar y a decir después lo que hay que hacer. Y generalmente la prioridad de estas evaluaciones es incentivar a los docentes y se asocia mucho a remuneraciones y a estímulos económicos. Si usted no falta ni una sola vez en el año, y como dicen los argentinos, llega enfermo a trabajar, ahí hay un estudio grande sobre esto, recibe un bono. Si sus estudiantes sacaron buenas notas, recibe un bono, aun cuando el aprendizaje y el rendimiento escolar no solamente dependa de la escuela. Fíjense ustedes cómo en el tema de evaluación, como en el tema de la formación y como el tema de carrera, se están jugando no solo criterios técnicos, se juegan sobre todo criterios y comprensiones políticas de cómo asumimos los sistemas educativos, de cómo asumimos la profesión docente y finalmente de cómo estamos pensando nuestra sociedad. Rápidamente decir que también traje a colación el tema de la salud docente. Mañana va a estar con ustedes mi colega de la UNESCO San José, Ricardo Martínez, que hizo un trabajo precisamente sobre el tema del burnout, pero quería mencionarles que el tema de la salud docente todavía es un tema poco estudiado y atendido, y con todo respeto para los colegas de las organizaciones docentes, incluso por parte de las organizaciones docentes. O sea, se ha asumido que el tema de la calidad de vida de los docentes tiene que ver sobre todo con las remuneraciones. Y la calidad de vida de las personas tiene que ver, por supuesto, con el ingreso económico, pero tiene que ver con la vivienda, con la cultura, con la salud. Y en el caso de los docentes, el tema de la salud es un tema crítico. No les digo esto para asustar, es un tema crítico. La mitad de los docentes en Chile tienen estrés diagnosticado, tienen enfermedades que aluden a la esfera mental, porque a la esfera mental no solamente está la esquizofrenia, también están otras formas de alteración que tienen que ver, además de su calidad de vida, con las relaciones en la escuela, con el aprendizaje, con el desempeño en su trabajo.
no tengo que decirles que el estrés, las afonías, las patologías psicosomáticas, las enfermedades respiratorias son problemas recurrentes en el profesorado. Y la pregunta que también lanzo es, ¿qué tiene que ver la formación inicial con esto? ¿Por qué los actores no tienen problemas de afonía o los locutores no tienen problemas de afonía cuando se pasan hablando todo el día? ¿Y por qué los profesores sí? Porque los actores se forman para usar la voz, porque los locutores se forman para usar la voz, y la formación inicial en muchos lugares está asumiendo que su responsabilidad es formarle en la disciplina, matemática o lengua o ciencias naturales, dejando por fuera todo el campo que tiene que ver con el ejercicio docente y por lo tanto con la calidad del desempeño, pero además con la calidad de vida de los profesionales. También con esto cierro esta parte un poco dramática sobre la situación de inseguridad en la que trabajan miles de docentes en nuestra región. Hay un estudio que fue muy cuestionado por Colombia, que produjo la UNESCO y que se llama Education Under Attack, la educación bajo ataque, que fue un estudio que analizó los países en conflicto y la situación de la educación y los docentes en países en conflicto. Y digo que fue cuestionado por Colombia porque fue uno de los países que se relevó en el estudio y porque el anterior presidente decía que en Colombia no hay conflicto, que hay situaciones irregulares, y por lo tanto no aceptó que el estudio fuera publicado en Colombia. Sin embargo, lo que el estudio dice, más allá de estas anécdotas, es que hay países en donde la educación sufre un ataque físico y los docentes están trabajando en condiciones de inseguridad, y eso sin pensar en países como Brasil, donde los maestros trabajan en favelas con mucha inseguridad, o en otros países como Centroamérica y varios de los andinos también, en donde hay un campo de inseguridad que no está siendo considerado por las políticas públicas que trabajan en temas docentes. Signos de nuevos tiempos. Empiezo a cambiar el tema. ¿Qué le dicen estos signos a la formación de docentes? Estoy como reiterando esta necesidad de que la formación de maestros se inserte en una reflexión mayor y pueda articular esta reflexión mayor con el campo concreto de desempeño y de ejercicio de la profesión en escuelas, en instituciones educativas, etc. Estamos viendo en los últimos años, en particular en esta década del 2000 que terminó, que empezó a plantearse esta ruptura de una idea lineal del desarrollo. Es decir, pensar que hay nuevos paradigmas y que hay nuevas formas, y que no es que estamos condenados indefectiblemente a sistemas inequitativos donde la distribución de la riqueza viene casi dada por una receta. Hay interesantes discusiones y debates más allá de las afinidades, de los afectos o desafectos que pudiéramos tener con determinados gobiernos o con determinados sistemas. Si es que analizamos un poco más en el fondo de los temas, estamos viendo que lo que hay es un cuestionamiento a estos modelos de desarrollo que han sido casi naturalizados. En el caso de los países andinos especialmente, hay una emergencia de estos nuevos paradigmas que todavía merecen ser estudiados, que todavía merecen ser profundizados, pero que empiezan a plantear formas de desarrollo distinto, que cuestionan las actuales formas asumidas de desarrollo. Paradigmas como el buen vivir en Ecuador o el vivir bien en Bolivia no son solo declaraciones. En realidad, si uno puede mirar un poco más profundamente constituciones y leyes, hay un indicio de que estamos pensando que no estamos condenados a la inequidad y a la desigualdad, sino que es posible construir nuevos modelos donde la interculturalidad, el plurilingüismo, las nuevas diversidades étnicas, culturales y sexuales y otras tengan cabida en la sociedad en igualdad de condiciones. Y otra vez, ¿qué le dice esto a la formación inicial? ¿Cuál es la formación inicial de docentes independientemente de la disciplina? ¿Cuál es la formación inicial que ha de desarrollarse para docentes que están ahora en escenarios completamente distintos? Solo por citar un caso muy ilustrativo, hasta hace pocos años era impensable un matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy está legitimado. ¿Qué está haciendo la universidad y la formación de maestros para atender estos temas que hoy están colocados en la realidad y en la cotidianeidad de nuestras sociedades y de nuestras escuelas?
Es decir, ahí hay temas fuertes. La interculturalidad no solamente es reconocer que somos multiétnicos, que tenemos poblaciones indígenas, o bueno, en algunos casos ya no tenemos mucho. No es solamente representaciones folclóricas. La interculturalidad, o como llama Bolivia, la intraculturalidad, es esta armonización de perspectivas, de comprensiones, donde el diálogo con el otro es un diálogo en respeto, en igualdad, porque no puede existir diálogo si es que no estamos asumiendo el lugar del otro como un lugar de igualdad frente a nosotros. No es la aceptación, simplemente, es la ubicación en el mismo nivel de debate. ¿Qué está diciendo la formación de docentes a estos debates que hoy están en el centro de nuestras sociedades y de nuestros países? ¿Qué está haciendo la formación de docentes respecto de temas de migración que todos los países de América Latina están viviendo ahora y que tiene unas implicaciones fuertes, porque pueden llegar a expresiones de xenofobia, como el caso del Ecuador respecto de los colombianos, por ejemplo, o de los cubanos, que hoy han llegado en enormes cantidades? No es solo un tema que nos alude como personas que tenemos como vecino a un cubano o a un colombiano, sino en este caso nos alude como personas que tenemos la responsabilidad de la formación de poblaciones que después tienen expresiones en la cotidianeidad. Hay también un signo importante que tiene que ver con esta emergencia de actores no gubernamentales, que no tiene que ver con la desresponsabilización del Estado como garante del derecho a la educación, sino como la apertura a otros actores que están actuando en el escenario educativo, gobiernos locales, movimientos ciudadanos, organizaciones civiles. De hecho, una de las organizaciones más fuertes que está levantando el tema del derecho a la educación es la campaña latinoamericana, la CLADE, que es una confederación, una agrupación de muchas organizaciones y movimientos por el derecho a la educación. Es decir, y hay por otro lado un fortalecimiento de la escuela, en contraste con el debilitamiento que en algunos países existe de la educación, del prestigio de la educación y de la profesión docente. Hay por otro lado un fortalecimiento de la escuela, porque los espacios tradicionales de socialización se han ido modificando. Hay una reconfiguración de las familias, ya no es la familia nuclear, padre, madre, hijos, abuelos, etcétera. Hay muchas formas de configuración de las familias, hay mucha migración que ha puesto también en un sitio de debilidad a las familias, y eso ha hecho que la escuela se vaya fortaleciendo en el espacio privilegiado de la socialización. No estoy negando la existencia de la sociedad educadora, solamente estoy mencionando que la escuela en este contexto tiene hoy un papel central, los docentes un papel mucho más central, y por lo tanto la formación de docentes. Estamos pasando de un Estado regulador a un Estado garante de derechos, por lo menos en algunos países, como esta espiral constante de desarrollo. El estado de bienestar fue muy cuestionado, y de ahí el fortalecimiento de gobiernos que se colocaron en un papel de reguladores más que de garantes, y ahora estamos como retomando esta posición que lleva también, en el caso de la educación, a hablar de una educación con enfoque de derechos, que es un enfoque radicalmente distinto al enfoque que habla de la educación para el crecimiento económico, la educación para el capital humano, la educación para el empleo. No es que estos temas no sean importantes, pero la educación con enfoque de derechos pone el centro en las personas y no en el crecimiento económico, en el ser humano y no en el capital, y este es el enfoque que yo quisiera relevar ahora. Cuando hablamos de calidad de la educación, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, podemos estar hablando de muchas cosas, porque la calidad es uno de los términos más polisémicos, dado que tiene un contenido que depende de factores ideológicos, de los sentidos que se asignan a la educación, de las concepciones sobre desarrollo humano, de los modelos políticos y económicos. Es decir, un debate importante en la formación de docentes es acordar mínimamente un consenso sobre qué estamos entendiendo por calidad de la educación, porque depende de lo que entendamos por calidad de la educación para que tengamos también una comprensión sobre la formación de docentes y un tipo de programas de formación de maestros. No es lo mismo pensar que la educación debe ser para el crecimiento económico que pensar que la educación debe ser para la igualdad social.
ahí hay una marca importante y, como después menciono, pocas instituciones formadoras han entrado en este debate. Entramos casi siempre a los temas técnicos, a los temas más concretos, porque también es como la urgencia que tenemos en el día a día. Al hablar de calidad como un enfoque de derechos humanos, estamos hablando de la educación no como un servicio, sino como un bien público. Y esto no es solo una declaración. Cuando hablamos de una educación como un servicio, estamos poniendo a los usuarios, a los clientes, a quienes hay que satisfacer, y tenemos todos estos esquemas de evaluación, de medición con los ISOs, etcétera, etcétera. Muy respetables posiciones, pero ese no es enfoque de derechos. El enfoque de derechos es que la educación es un bien público y, por lo tanto, el Estado y todos los actores que tenemos que ver con esta sociedad debemos garantizar el acceso a ese derecho. Y el acceso es a un derecho de educación de calidad. No es a cualquier educación. Por eso decía, no es solo un tema de matrícula, es un tema de cobertura, pero además es un tema de calidad de la educación. También es armonizar e integrar la enseñanza y el aprendizaje. Aquí hay otro tema interesante para discutir, que no vamos a llegar ahora, que durante un tiempo la enseñanza estaba en el centro y después cambiamos, ahora la enseñanza está en el aprendizaje. Cuando la enseñanza estaba en el centro, la profesión docente era lo fundamental. Cuando pasamos a hablar de la enseñanza, de la educación para el aprendizaje, los docentes pasaron a ser insumos, al igual que los textos, al igual que los edificios, al igual que los equipos, porque entonces era un medio para el aprendizaje. Tal vez es el momento de debatir la armonización entre estos dos centros fundamentales, la enseñanza y el aprendizaje, en donde el derecho es un derecho compartido de todos quienes hacen estos procesos educativos. Ahí hay un debate bien interesante que yo les llamo a revisar, porque se produjo un quiebre, particularmente después de la Conferencia Mundial de 1990 de Educación para Todos. Por otra parte, sí es bien importante pensar que el derecho a la educación está asociado a acciones educativas donde hay aprendizaje. Pero otra vez, el aprendizaje es de los estudiantes, es de los docentes, es de las comunidades. Pensamos entonces en un aprendizaje compartido, colectivo, donde los docentes también se realizan, como decía Esteve, en esta profesión. El enfoque de derechos de alguna forma empieza a ser un contrapunto a esta perspectiva tecnocrática, instrumental de esta calidad para el crecimiento solamente. Es un contrapunto al enfoque del capital humano, un tema que también me parece tiene que ser debatido al interior de las instituciones de formación. Y aquí hay 4 principios interesantes. Pasar de los insumos y la estructura a las personas, de la mera transmisión del conocimiento al desarrollo integral de las personas, de la homogeneidad a la diversidad y de la educación escolar a la sociedad educadora. Y estos principios también habría que preguntarse, ¿qué le dicen a la formación de maestros? ¿Qué implica para la formación de maestros que no es solo la mera transmisión del conocimiento instrumental, sino la formación integral? ¿Qué les dicen a los profesores de matemáticas, de física, de ciencias, de lenguas? ¿Cómo es posible integrar la formación de la disciplina y del conocimiento específico con esta formación integral que viene de la mano de una concepción pedagógica del aprendizaje y de la enseñanza? Hay 5 dimensiones, por lo menos, que solo quiero dejar enunciadas respecto de esta calidad con enfoque de derechos, y ustedes van a ver aquí algunos temas que creo que nos recuerdan a todos. Las dimensiones de una educación de calidad con enfoque de derechos son, de acuerdo a un trabajo que hiciera la UNESCO en el 2007 para una reunión de ministros que justamente tocó un tema que se llamaba Educación de Calidad, un asunto de derechos humanos, y habla de equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Y quiero llamar la atención que las 2 dimensiones que hemos priorizado en todos estos años han sido eficacia y eficiencia. Uso de recursos, cumplimiento de objetivos,
todo lo que ha sido números, estructura, edificios, número de profesores capacitados, número de profesores formados, matrícula, etc. No es que no sean dimensiones importantes, es que son dimensiones operativas que dan cuenta de las tres dimensiones que realmente hacen a la calidad con enfoque de derechos. Equidad, que significa acceso de todos y todas a una educación de calidad. No puede haber un sistema educativo de calidad, aun cuando en las pruebas internacionales saque las más altas notas, si en ese lugar hay escuelas donde los niños y niñas no aprenden. Es decir, una educación de calidad lo es cuando es una educación de calidad para todos. O sea, este es un principio fundamental del derecho. Relevancia, si es una educación que tiene sentido para las familias, que tiene sentido para las comunidades, que respeta la diversidad. Por lo tanto, entran en cuestión todas estas formas que de alguna manera, siendo instrumentos técnicos importantes, nos han ido llevando a la homogenización, como es el tema de la estandarización. La estandarización precisamente es lo contrario de la relevancia, que tiene que ver con que cada comunidad, cada familia, cada grupo social, cada región adquiera sentido en los procesos educativos. Y pertinencia, que es esta necesidad de alineación de la educación con las tradiciones culturales, con las demandas y las expectativas de los sectores. Estas tres dimensiones de contenido se dan cuenta o se pueden evaluar y medir a través de la eficacia y la eficiencia. Si es que tenemos la comprensión de que una buena educación es una educación de calidad para todos, seguramente las maneras de reportar los progresos serán distintos. O sea, quiero colocar esto como un tema de discusión posterior más que ahora. Y esto ha implicado también modificaciones en los focos que los sistemas educativos a nivel regional han ido adquiriendo, y solamente relevar que el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe mencionó el tema del protagonismo docente como el segundo foco si queremos avanzar a esta educación con enfoque de derechos. Aquí me detengo poco porque creo que todos compartimos que el tema docente es un tema estratégico para la educación y para el desarrollo de los países. No hay una sola reforma en educación que haya tenido éxito, dice Fulan, si la participación activa de los docentes. Y por otro lado, marcar esta idea que no es para los docentes, que son políticas y programas con los docentes. No es solamente un tema de lenguaje. Cuando hablamos de para los docentes es otra vez esta idea de que hay círculos de iluminados que piensan por los demás, mientras que hay un conjunto que solamente demanda mecanismos de implementación, lo cual no deja de ser parte de la realidad. No sé si ustedes coinciden conmigo que cuando hay procesos de cambio, en muchos lugares los docentes no demandan participación, demandan capacitación para aplicar esos cambios. Es decir, ahí también hay como algo que está muy sembrado en nosotros, que los docentes estamos para ejecutar y no para pensar y planificar. Entonces lo que tienen que hacer es instrumentar la ejecución a través de la capacitación. Esto creo que es un tema bien interesante para pensar, porque implica docentes preparados para la participación, para la planificación, y además instituciones con una cultura para la participación y para la transformación. Mencionar que incluso la Organización Mundial de Comercio está planteando que para mejorar la economía de los países de la OCDE necesitan poner foco en los docentes. O sea, decirles que desde todos los lados donde hay debate sobre educación, el tema docente aparece como un tema estratégico. El punto es el contenido. ¿Docentes para la transformación o docentes para la ejecución? ¿Docentes para el cambio o docentes para la implementación? Y otra vez, la formación de docentes ahí tiene un papel central. Bueno, esto es también parte de lo que ya hemos comentado. Y solamente mostrar un esquema que yo lo he mostrado en varias ocasiones, pero que me parece interesante y que se refería el colega presidente del Colegio de Licenciados y Profesores respecto a todo este conjunto de elementos que hacen a la complejidad y al desempeño del trabajo docente, y que yo empecé refiriéndome al inicio. Cada vez que hablamos de los temas docentes nos referimos a uno en específico y le ponemos prioridad a uno de esos. En realidad,
el trabajo docente, la profesión docente tiene que ver con un conjunto de factores que han de ser considerados por las políticas en términos de prioridades, pero en términos de integración también. Está la formación, la evaluación, la carrera, los compromisos, pero aparecen temas que son factores fundamentales del desempeño docente, como es el autoestima, como es el reconocimiento de la profesión, como es la salud ocupacional. Quería mostrar este cuadro solo también como para dejar un mensaje que al momento de debatir temas de formación inicial es un debate en el marco de esta panorámica que da cuenta de la complejidad de la profesión docente. Y en este sentido también mencionar la relación, el diálogo, la interlocución entre la formación docente y los otros temas relacionados con los factores de desempeño. Es también como que cuando hablamos de formación docente, en muchas instituciones el énfasis es la formación a los futuros docentes en los contenidos y en las didácticas. Y un poco en los temas que tienen que ver con historia de la educación, historia del aprendizaje, psicología del aprendizaje y demás. Pero cómo la formación inicial está en sus procesos formativos dialogando con los otros temas que tienen que ver con el desempeño. Cómo la formación inicial está contribuyendo a la construcción de la identidad docente, por ejemplo, de la autoestima, de la respuesta de los profesores a la evaluación. ¿Por qué los profesores tememos tanto a la evaluación? Porque cuando hemos sido estudiantes, hemos sido evaluados desde una lógica de punición, de control. Entonces lo que sale es, en primer lugar, una respuesta instintiva. Tememos a la evaluación. ¿Cómo es la evaluación en las instituciones formadoras de docentes? ¿Es una evaluación para la mejora o es una evaluación para el control? ¿Cómo la formación docente está marcando temas que tienen que ver con la carrera profesional, con el compromiso, con las expectativas? Es decir, esto da cuenta de los múltiples diálogos que la formación inicial tiene con los otros factores de desempeño. Y este último tema, más bien para mencionar que si bien yo estoy hablando de formación inicial, dado la temática del Congreso, en realidad es un aprendizaje docente a lo largo de la vida profesional. Y la formación inicial se inserta en ese aprendizaje docente, donde está la formación inicial, está el acompañamiento para la inserción de la profesión, que hoy en muchos países está adquiriendo mucha fuerza, que es esta especie de inducción a los profesores principiantes, la formación en servicio, formación continuada, de la manera como se llama en los países, y la autoformación. Y también la formación inicial ha de tener diálogos con cada uno de estos niveles, que en conjunto es el aprendizaje docente a lo largo de la vida profesional. Voy cerrando, mencionando algunas de las dificultades más fuertes que aparecen en la formación inicial en el conjunto de países de la región. Una constatación es que la formación inicial ha estado en muchos países, probablemente no es el caso de Costa Rica, alejada de los procesos de transformación educativa. En ocasiones, la formación inicial va por un lado y el nuevo currículo va por otro lado. Y esto ha pasado mucho, por ejemplo, en casos como Ecuador, Perú, Colombia. Este divorcio, este alejamiento ha tenido que ver con políticas de los proyectos educativos nacionales, pero también con posiciones de las mismas universidades y facultades e institutos que sienten que su trabajo está por fuera del sistema educativo en términos prácticos, porque en el discurso de hecho nadie dice no tenemos que ver con el sistema educativo. Ahí esto ha generado por lo menos dos grandes ausencias. La formación inicial no ha sido abordado desde las políticas educativas como una línea fundamental para el desempeño docente. El énfasis de las reformas ha estado en los procesos de capacitación, en estos procesos remediales, entre comillas. Es decir, no importa que las universidades formen docentes como quieran, que después nosotros acá reconvertimos docentes. O sea, una lógica que no ha dado resultados, y eso es lo que estamos viendo en los países. La formación inicial es fundamental, como lo es la educación inicial en las personas. La formación inicial es la educación inicial de los docentes. O sea, en este periodo se desarrollan las competencias, las capacidades, las prácticas y los valores fundamentales que después se traducen a lo largo de la vida profesional. Lo que viene después es perfeccionamiento, es desarrollo, es actualización, pero lo esencial se forma en los procesos de formación inicial. Eso no lo digo yo,
dicen los estudios de psicología del aprendizaje docente que están disponibles en varias universidades. Y por otra parte, esta idea de que es posible sustituir el aprendizaje docente como un proceso de carácter continuo, con cursos, con talleres, con eventos, aun cuando tengan duraciones, digamos que intermedias. Estos han sido dos grandes temas que estamos viendo. ¿Por qué razón la capacitación ha sido como priorizada? Primero, porque muestra resultados inmediatamente. Número de profesores capacitados, número de cursos, número de módulos, número de guías, etcétera, etcétera. Y tiene algunas limitaciones, entre comillas. Implica a varios actores que no necesariamente trabajan de manera articulada. A veces hay países donde ni siquiera entre las facultades de educación consiguen tener armonización. De hecho, países como el Ecuador, que es el que más conozco y por eso me refiero, no existe ninguna posibilidad de que un estudiante salga de una facultad, de una carrera de educación y se cambie a otra. Porque si se cambia, tiene que ir al primer año. No hay ninguna posibilidad de homologación. O sea, hasta esos niveles de desarticulación hemos llegado, a pesar de que existe una asociación ecuatoriana de facultades de educación. Es decir, cada institución defiende su propio territorio y además prefiere tener su marca propia, porque así si le cae a un estudiante, le cae desde el primer año y por lo tanto tiene estudiantes un mayor número de años. Por lo tanto, esta necesidad de consensos ha sido una de las limitaciones para trabajar el tema de la formación inicial como una prioridad de política de reforma educativa. Los cambios en la formación inicial requieren tiempos más amplios, no compatibles con los tiempos políticos. Esta necesidad de armonizar es un desafío. Los cambios profundos demandan tiempos amplios. Creo que solo alfabetización es un programa que uno puede ver resultados en 6 meses, en 8 meses. Los demás cambios demandan tiempos y este es un tema que hay que trabajar en el imaginario social. ¿Queremos cambios profundos? Pues tenemos necesidad de entrarle en tiempos suficientes para que esto ocurra. Por esto es que ha sido una de las razones por las cuales se han mantenido por fuera. Algunos de los problemas viejos que todavía persisten en algunas instituciones formadoras de docentes, y por favor, no estoy hablando de Costa Rica, enfoques tradicionales, énfasis, esa sonrisa no está muy... Enfoques tradicionales, énfasis en la transmisión del conocimiento instrumental, formación de profesores de matemáticas para matemáticas, de física para física, de lenguaje, ¿Dónde quedó la formación integral que aparece en los documentos fundacionales de las instituciones de formación docente? ¿Sí? Esta necesidad de aterrizar del discurso a la práctica no solo nos pasa en formación docente, nos pasa en todo, porque inmediatamente vamos a lo conocido, porque tenemos en la cabeza el cambio, la concepción de cambio, pero al momento de pasar eso a la práctica es un esfuerzo de creación, porque hay pocos antecedentes y porque nosotros seres humanos tendemos a volver a funcionar desde lo que conocemos y desde el espacio donde nos sentimos más cómodos. Hay una desarticulación con estos otros factores, con este diálogo que habíamos hablado en el cuadro anterior, hay una descoordinación entre los actores de la formación inicial y aquí quiero colocar un tema para provocar. Los actores de la formación inicial no solamente son las instituciones formadoras de docentes. Si estamos pensando que la formación inicial de docentes también es una educación integral de los docentes, los actores son múltiples. ¿Qué tiene la rectoría, digámoslo así, para usar un término medio potente, las instituciones de formación docente? Pero es un campo donde se necesita no solo interdisciplinariedad, sino intersectorialidad. Y esto significa que un proceso de transformación hasta de una carrera debiera hacerse en el marco de un proceso de diálogo y de participación con otros sectores. También ha habido unas respuestas a la coyuntura. Escuelas de formación docente que cuando viene todo el tema de la educación básica, entonces crean una carrera de educación básica. O sea, sin mucho debate. Que viene la informática, licenciatura en informática, licenciatura en robótica. Esta respuesta de coyuntura, cuando la formación inicial tiene en sus manos gran parte del desarrollo de los países en el corto y en el largo plazo. Hay también problemas de calidad con los formadores de formadores.
esto especialmente en países donde hay muy poco recambio, donde las carreras no son carreras para el desarrollo. Alguien que es profesor, la única manera de desarrollarse es abandonar el aula. Entonces aquí hay un problema serio, pero es un problema difícil de abordar, porque cuando este tema se coloca nos mueve a todos, y cuando nos mueve a todos, entonces lo mejor es dejar las cosas como están. Y este otro tema que va a aparecer después en una breve presentación que voy a hacer de un estudio, las instituciones de formación docente paradójicamente están lejos de las escuelas. Es decir, algo que no pasa con los médicos. No existe un solo profesor de medicina del área clínica que no haga práctica en la clínica. No hay profesor de no sé, cirugía, que enseñe cirugía sin hacer cirugía en su práctica médica. En el caso de los docentes sí nos pasa. Enseñamos a ser profesores de matemáticas para educación básica en una zona rural, pero no trabajamos en matemáticas en la zona rural. Este es un tema bien interesante para debatir. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo y por eso prefiero no debatir ahora. Bueno, esto de la necesidad de articular procesos de transformación de la formación inicial con los proyectos educativos. Voy cerrando, que creo que ya nos estamos pasando. Y quiero cerrar con esta parte, que es esta ausencia de debates teóricos, epistemológicos y políticos en las instituciones de formación docente. Estuve en un evento el año pasado en Colombia y uno de los expositores planteó algo que a mí me pareció muy interesante: la recuperación de la dimensión política en la formación de los docentes. Que no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de la política como el espacio de construcción de los estados y de las sociedades. Una institución formadora va a pensar la formación profesional o la formación inicial de los docentes, ha de tener como debates teóricos, debates epistemológicos sobre la naturaleza de la profesión, sobre los escenarios actuales, y en ese marco la formación inicial. ¿Sí? Casi siempre vamos rápidamente a la parte más técnica, más instrumental, que además nos lleva bastante tiempo. Bueno, compartir con ustedes un estudio que realizó la UNESCO respecto de programas y carreras y modelos que aparecen como modelos innovadores, interesantes y que tienen que aportar, y que existe una publicación sobre esto, para no solo mostrar estas imágenes un poco negativas que acabo de mencionar, sino para decir también que hay esfuerzos importantes en nuestra región, hay mucho para aprender, y de hecho en Costa Rica también hay como ejemplos inspiradores para otros países. Este estudio que realizó la UNESCO en 7 modelos en Europa y en América Latina mostró primero que los programas y las instituciones que tienen como confianza en que se puede cambiar, tienen esta certeza de que los cambios son posibles. O sea, esto que parece solamente un enunciado es como algo central, que está en la vida profesional, pero que también está en la vida personal. Si uno piensa que puede lograr, dirige su energía hacia eso. Estas instituciones son instituciones que creen que los cambios son posibles. Por otro lado, son cambios que se generan desde abajo. Otra vez el tema de la participación, trabajo en equipo, comunidad educativa liderando los cambios, modelos contextualizados, alineados con las políticas, diálogo con las políticas nacionales, marcos teóricos explícitos. Muchas veces los marcos teóricos no están explícitos. Cuando planteamos que la formación debe ser solo disciplinar, o solo práctica, o solo didáctica, o solo pedagógica, en la base hay un marco teórico, aun cuando no está explícito. Es importante debatir el marco teórico y hacerlo explícito. Esto es central. Perdonen que insista. Un programa de cambio innovador se realiza en el marco de una organización innovadora, de una cultura innovadora. Por lo tanto, de la mano han de ir procesos de transformación de la cultura organizacional y procesos de transformación de los programas. Lo otro se queda en una experiencia interesante, solamente. Importante, pero ahí se queda. Es decir, esta necesidad de pensar en la cultura institucional es fundamental, porque la cultura institucional es poderosa para facilitar o para obstaculizar los cambios. Esto no me voy a referir, tenemos un tema de tiempo ya, pero
solamente, además el Power va a estar disponible para quienes quieran, pero solo decir el valor central que tiene el trabajo el trabajo de equipo. Por otra parte, la necesidad de articular estas instituciones, estos programas innovadoras, articulan una base teórica sólida con prácticas educativas. Insistir en el valor de los debates teóricos. Hay ocasiones en que se dice, pero ¿para qué vamos a discutir si ya todo eso está claro? No está claro. No está claro porque al final lo que hacemos es llegar nuevamente a las prácticas tradicionales por obviar esta necesidad de debates teóricos en las instituciones de formación docente. Estos programas tienen una formación centrada en competencias, solo que competencia no es este término que, por ejemplo, en Colombia está muy debatido, que es el hacer. Es un concepto de competencia que más bien viene desde este concepto de Perrenot. Competencia como un pensamiento situado en la acción, si no es solamente una destreza. Y estas son formaciones que está centrado en el desarrollo cognitivo, afectivo, ético y social de los docentes, más que en los contenidos específicos de la disciplina. No es que la disciplina no es importante, es que está bajo esta formación de capacidades para pensar. El contenido disciplinar se aprende, se usa en el marco de esta capacidad para pensar. Esto es muy interesante para debatir. La investigación es un tema potente y esta visión transdisciplinar de la formación y de cada una de las carreras. En eso hay una experiencia interesante de Costa Rica que tiene estas comisiones para ir construyendo procesos intradisciplinares e interdisciplinares en la formación de maestros. Estos programas, vean ustedes qué interesante, combinan una formación generalista de desarrollo de las capacidades cognitivas, éticas y sociales de los docentes con la disciplina. Pero es una armonización, no es primero lo uno y después lo otro, no es más importante lo uno y después lo otro, es esta armonización de ambos niveles. Bueno, y los otros elementos que ustedes hayan visto. Unos desafíos finales para mencionar que hay el desafío de generar esta alianza de las universidades y las instituciones de formación docente con estos otros actores políticos y técnicos de la profesión. Si pensamos a la profesión como un campo complejo, es preciso pensar a la profesión también como una convergencia de múltiples actores. La necesidad de generar conocimiento para aportar a las políticas. Muchas de las investigaciones, de los estudios que realizan las universidades se quedan en publicaciones al interior de las universidades. Es como importante ahora que la academia se convierta en un aliado y en un, digamos, tributario de las políticas públicas. Conocimiento para las políticas, conocimiento para la transformación y finalmente este compromiso de los formadores, este compromiso de los académicos en los procesos de transformación, como que es importante que se traduzca también en los procesos de formación. Mucho más en escenarios donde todavía estamos planteando que es posible construir imposibles, escenarios donde todavía creemos en las utopías como esas metas hacia las cuales caminamos, escenarios en donde los docentes están sometidos a un conjunto de presiones y de nuevas demandas, donde hay una emergencia de otros temas que no están necesariamente entrando en la formación inicial. También un escenario donde hay unas situaciones extremas en cuanto a pobreza, que es lo que se traduce en las aulas de las instituciones educativas, donde tenemos niños que tienen que acudir a la escuela caminando grandes distancias. No es el caso de Costa Rica, pero es el caso de la mayoría de países latinoamericanos. Acuérdense que yo soy de UNESCO y tengo que usar un lenguaje siempre políticamente correcto. Donde tenemos escuelas también con este tipo de imágenes, donde tenemos estudiantes que hoy se comunican a través de la tecnología de manera impresionante, pero donde tenemos escenas como estas. Estos son los temas a los cuales estamos enfrentados los formadores de formadores. Por lo tanto, repensar el cambio o pensar el cambio de la formación inicial, una tarea en la que todos estamos involucrados, implica
pensar la responsabilidad ética, no desde la culpabilización ni desde la victimización de los docentes, sino de esta responsabilidad compartida, como dice el título del Congreso, para hacer efectivo y exigible el derecho a una educación de calidad, el derecho de los docentes y de los formadores de docentes a encontrar satisfacción y realización en su trabajo, el derecho de las instituciones a ser parte de la transformación social. Con eso termino. Muchas gracias. Bueno, cuando la realidad se ponga linda me pueden escribir a ese correo también. A continuación vamos a tener el espacio para preguntas. Según como se les había indicado al inicio, había unos papelitos para que ustedes lo escribieran, por favor. Entonces, solicitarles que por favor la vaya llenando. Las compañeras van a irlos recogiendo. Bueno, los temas que están planteados, todos temas muy, muy importantes. Cada uno demanda como más tiempo para discutir. Incluso yo le estaba proponiendo a Lupita que podría ser interesante que pensáramos, por ejemplo, en relación a la formación de maestros y a estas experiencias diversas que hay en Costa Rica, pero que también hay en otros países, sobre poder hacer un encuentro, un foro, un diálogo entre estos programas innovadores, en estos que aparecen a veces completamente fuera de lo que es la estructura más conocida de la formación de maestros. Podría ser interesante porque un autor dice que nosotros tenemos la tendencia de ver el cambio a través del retrovisor, que vemos el cambio, pero como referencia tenemos el pasado. No es que el pasado no sea una referencia importante, por supuesto que es, pero es como que volvemos a esto que es conocido, y por eso poder dialogar con unas experiencias que incluso pueden resultarnos extrañas, puede resultar interesante, siempre y cuando nos pongamos como en esta idea de no me sostengo en una posición, tengo conocimientos y experiencias firmes, pero entro a pensar en el cambio como desprovisto de prejuicios y de cosas que ya quiero hacer, abierto para recibir, pensar y desde ahí construir nuestro propio camino. Y ahí quiero mencionar que es bien importante las experiencias internacionales, pero quien decide los procesos solamente puede ser cada país, cada universidad, cada institución. O sea, quiero decir que me gustaría que no vaya a quedar la idea de que lo internacional, lo que está afuera es lo que interesa. Lo que interesa realmente es lo que está dentro y es parte del ejercicio de la soberanía que están realizando muchos países que hoy buscan su camino. Voy a comenzar, no voy a poder hacer la respuesta de todos, pero quisiera comenzar con algunas que son muy puntuales en el sentido de la pregunta, pero el tema es muy fuerte. Hay una pregunta que se refiere al tema de las universidades privadas que gradúan profesores en masa, que generan estos procesos de maestrías medios, gracias, no siempre desde niveles de calidad. Yo quisiera compartir con ustedes más bien la experiencia que está viviendo el Ecuador ahora. Yo decía, uno puede tener posiciones frente a los gobiernos y frente a los estilos incluso, pero hay que tener también la capacidad de ver las cosas que están más atrás del estilo, porque los políticos en general tienen una fachada y es lógico, o sea, no es una crítica, solo es una constatación. Necesitan una forma de comunicación y por eso es que nosotros en ocasiones juzgamos por esta forma de comunicación. Pero lo que acaba de pasar en el Ecuador a mí personalmente me parece muy interesante. El año pasado se aprobó por primera vez una ley de educación superior y por primera vez se crea una Secretaría Nacional de Educación Superior, porque la educación superior en el Ecuador no estaba ni siquiera en el Ministerio de Educación, estaba en manos de lo que se llamaba el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Politécnicas, en el cual estaban todas las universidades, públicas y privadas. Pero ocurre además que desde el año 96
empezó un crecimiento impresionante de las universidades públicas, pero impresionante. Universidades que ustedes y nosotros llamamos de garaje, universidades que no, ¿cómo? Sí. Y universidades en cualquier sitio, en cualquier casa, en cualquier lugar, sin ninguna condición de calidad, que matriculaban estudiantes, que graduaban, pero que además, ojo con esto, encontraron un nicho clave, porque como hay una gran cantidad de estudiantes que no terminan la carrera, que se retiran de segundo año, de tercer año, o que egresan y no hacen su tesis, encontraron ese nicho. Entonces, usted llegó hasta segundo año, en un año le completamos los 3 años que le faltan, en 6 meses le completamos la carrera, y entonces el nivel de los profesionales bajó terriblemente. El año pasado, después de una polémica impresionante, se aprobó la Ley de Educación, y la primera cosa que pasó es que se creó una Secretaría de Educación que empezó a regular la educación y emprendió un proceso de evaluación, desde mi punto de vista muy interesante, a todas las universidades. Y al final del año pasado, no al final, como a mediados del año pasado, hubo una especie de cuadro de universidades, A, B, C, D y E. Las universidades D les dieron un tiempo para que elaboren un plan de mejora y que vuelvan a evaluarse. Y la semana pasada concluyó el proceso de evaluación de estas universidades E y se han cerrado 15 universidades, todas del más bajo nivel. Esto tiene un costo político para el gobierno, porque implica estudiantes afectados, familias afectadas, oposición que también juega con estos temas. Sin embargo, es como un indicio de que sí es posible asegurar la calidad de la educación superior. Ahora viene un proceso hay un plan de contingencia para atender la situación de los estudiantes de estas 15 universidades, y viene un proceso de evaluación ahora de las universidades D. Pero lo que está pasando es que todas las universidades, incluyendo las A, están moviéndose para generar planes de desarrollo o de mejora. Es decir, lo que quiero contarles con esto, o decirles con esto, es que cuando un país toma la decisión, sí es posible entrar en estos procesos que uno viendo de lejos dice es imposible. Sí es posible. O sea, contarles que esa es una experiencia interesante, incluso para quienes están haciendo estudios sobre educación superior, ojo con esa experiencia, vale la pena ver. Hay otra pregunta relacionada con que si los estudiantes para profesores están formados en estos conceptos más amplios sobre sociedad, sobre educación, sobre escenarios políticos. A mí me parece que en muchas universidades ese es un gran déficit. El foco está en la formación disciplinaria y en la formación didáctica. No es que no hay asignaturas que tengan que ver con problemas sociales de América Latina y el mundo, que tengan que ver con sociología de la educación o que tengan que ver con psicología del aprendizaje. Sí hay en los pensus de las carreras de formación ese tipo de asignaturas. El asunto es que el peso que tienen esas asignaturas son casi un peso marginal, o es como para llenar el espacio del currículum y decir estamos haciendo un proceso de formación social. El punto es cómo armonizamos y cómo articulamos para que el profesor de matemática, de ciencia, de lenguaje, de educación inicial, de educación especial, tenga la formación que necesita para su ejercicio, pero tenga además un desarrollo de capacidades, en primer lugar, que le permita ubicarse como actor social y político en los procesos de cambio educativo. Que tenga una formación para participar en el análisis, en la evaluación y en la formulación de políticas educativas. Que pueda articular las políticas educativas nacionales con su espacio de práctica concreto. Que pueda tomar posición respecto a los escenarios donde trabaja, que pueda resolver problemas y que pueda creativamente desarrollar currículos nacionales adaptados a las situaciones específicas de las comunidades y de los grupos. Eso demanda otra comprensión sobre formación docente. Eso demanda un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, sólido, permanente, pensando en que la formación de docentes es una responsabilidad social. Nosotros, país, hemos de asegurar la mejor formación de los maestros. Y yo creo que hay condiciones dadas. Por ejemplo, la institucionalidad que existe en Costa Rica
es una condición favorable para fortalecer estos procesos. Hay una pregunta relacionada con el tema de PISA, de las evaluaciones y de los estándares, que yo creo que es un tema central. En la década de los 90 aparece el tema de la evaluación de aprendizajes como un aspecto fundamental, pero ahí hay un problema. La evaluación de aprendizaje se homologa con logro académico, y el logro académico como calidad de la educación, y el resultado del logro académico como resultado del trabajo docente. Vea esto. Primero, calidad de la educación no es solo logro académico, porque el hecho de que un estudiante aprenda matemática, que es importante, aprenda ciencias, que es importante, y aprenda lenguaje, que es importante, que son las áreas que son básicamente evaluados por estos sistemas nacionales, es importante, pero eso no es igual a formación integral y no es igual a educación de calidad. La educación de calidad, esta formación integral, es lo que ustedes han dicho, es lo que se dijo en las intervenciones anteriores. Es la formación en valores, es la formación en ciudadanía. Finalmente, ¿cuál es el sentido de la educación? Es la formación ciudadana para poder actuar en los espacios laborales, personales, familiares, sociales. Entonces, esta homologación, el pensar que el logro académico es igual a la calidad de la educación, es uno de los grandes mitos que estamos manejando. Pero además se asume que la calidad de la educación es exclusivamente responsabilidad de los docentes. Y hay un conjunto de factores que hacen a la calidad de la educación. Por lo tanto, si uno quiere evaluar calidad de la educación, debiera evaluar el conjunto. Hay, sin embargo, un paroxismo por las evaluaciones. El caso de México, no sé si aquí existe algún colega de México, pero México desarrolla todo el proceso de capacitación de maestros para PISA. Los textos que sirven para la capacitación de los profesores dicen capacitación para PISA en el título. Es decir, todo el proceso educativo al servicio de unas pruebas estandarizadas que miden una parte del proceso formativo. Pero además, las instituciones formadoras y las organizaciones docentes y los docentes aceptamos eso como natural. ¿Sí? Hay que medir, por supuesto. Hay que evaluar, por supuesto. Pero es una evaluación que debiera estar en la cultura institucional para mejorar y para garantizar el derecho de la educación de estos niños que están trabajando. O sea, ¿quiénes somos los más interesados en que los resultados educativos estén mejor? Los actores educativos. Por lo tanto, la evaluación debiera estar como en el centro de nuestro trabajo, pero no como un dogal que está a punto de caer sobre nosotros, sino como una herramienta para la calidad. Finlandia es uno de los países más mencionados ahora. Hay misiones, grupos que van a conocer Finlandia. Ustedes saben que en Finlandia no hay evaluación. No hay evaluación docente en Finlandia. En Finlandia no hay evaluación docente, porque a nadie se le ocurre que un docente no pueda hacer bien su trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que para ciertas cosas tomamos modelos, pero para otras cosas ese modelo ya no nos sirve. Entonces, tema PISA, tema estas evaluaciones estandarizadas son importantes, pero no son la única referencia de calidad, porque las referencias de calidad han de ser construidas por los países, para la realidad de los países, por las regiones y por las escuelas, para la realidad de las regiones. Hay varias preguntas relacionadas con el tema del papel de los docentes, de cómo lograr que la profesión docente sea reconocida, cómo fortalecer la cultura organizacional. Aquí hay varias preguntas que yo incluso voy a responder por escrito, voy a mandar a los organizadores para que si pueden colgar junto con los otros materiales. Pero lo que quisiera mencionar es también que hay como una responsabilidad social para esta formación de docentes como actores políticos. Y la actoría política tiene que ver con una participación activa en la definición de políticas. Esto de romper la idea de que los docentes estamos solamente para el trabajo de aula es probablemente uno de los desafíos más grandes. Es pensarnos en nuestras responsabilidades concretas, pero es pensarnos en esta responsabilidad de transformación social, y esto implica también una formación de docentes radicalmente distinta. Si recuperando lo mejor que estamos haciendo, pero tengo la sensación
de que hay necesidad de hacer un salto fundamental desde una nueva comprensión de la profesión docente y del papel de los docentes. Es decir, hay como un desafío interesante ahí, pero hay también un conjunto de capacidades y potencialidades que nos ayudarían a llegar a estos puntos que de hecho en muchos países se están realizando. Hay una pregunta que se refiere a que si es que hay países donde la evaluación es para la mejora. En este estudio que yo mencioné, cuando hablé de que hay dos grandes tendencias, la evaluación para la mejora y la evaluación para el control, ocurre que la mayoría de países latinoamericanos tienen sistemas de evaluación docente para el control. Tal vez lo que tenemos son casos como más específicos, por ejemplo, de estados brasileños, de algunos estados de México. Argentina es un país que está avanzando en un proceso de desarrollo de evaluación docente para la mejora, que yo creo que hay que ver. No he mencionado en absoluto, y de verdad los digo ahora sí en serio, el tema de Costa Rica, porque respeto y además sé que ustedes son los especialistas en la situación de Costa Rica, pero sí decir que hay experiencias interesantes, no tanto como procesos ya armados, pero sí como caminos que se están abriendo, como es el caso de Argentina, de Uruguay, y ahora varios estados brasileños y varios estados de México que están avanzando en esto. Bueno, agradecerles profundamente, decirles que para mí es un aprendizaje estar con ustedes y decirles también que lo mejor que a uno le puede pasar en la vida es estar en un sitio donde puede aportar para construir esto que para todos nosotros son los ideales de sociedad, de familia y de vida. Así es que somos privilegiados por ser docentes. Muchas gracias a todos. A continuación, doña Lupita, ella entregará un presente a doña Magali.